La sangre en prisión, ministros y jefes de gobierno en entredicho. Este es el precio a pagar por el escándalo de la sangre contaminada. La vigilancia sobre la sangre y los productos médicos derivados se ha incrementado, pero aún es insuficiente. Sigue habiendo malversación de fondos, fraude y tráfico ilegal en una industria vital cuyos beneficios ascienden. Después de Japón, otro país devastado por el asunto de la sangre fue Canadá, que recibió gran cantidad de sangre contaminada procedente de los Estados Unidos. Esta es la ciudad de Quebec. David Page es hemofílico. Su mundo se derrumbó cuando se enteró de lo que había ocurrido. No tiene SIDA, pero sí hepatitis C, la más temida. Lo extraño era que en Canadá el mercado estaba dirigido por la Cruz Roja. Confiábamos en la Cruz Roja. Durante 35 años habían sido personas que ayudaban a salvar nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. No deberíamos haber confiado en ellos, porque ahora sabemos que nos estaban engañando. ¿Qué hicieron en los años 82 y 83? Y en 1984. No hicieron absolutamente nada. Así fue como respondió la Cruz Roja. Ni siquiera exigió que los suministradores de sus productos hicieran algo. La investigación obtuvo pruebas de que la Cruz Roja no tenía el menor interés en poner advertencias de peligro en las etiquetas de los productos. Y cuando un empresario estadounidense se ofreció a poner las etiquetas a su costa, la respuesta de Canadá fue que no lo hiciera. Es la primera vez que Marlis Edwards acepta dar su testimonio. Esta abogada formaba parte de la comisión canadiense que investigó el escándalo de la sangre. Después de cientos de vistas en los juzgados y tras acceder a todos los documentos secretos, consiguió desmenuzar el funcionamiento del mercado de la sangre. El informe final era devastador para la Cruz Roja y las autoridades del país. No nos habían dado ninguna orden, así que nosotros intentábamos gastar las viejas reservas. Y al final, eso es lo que ocurrió. Creo que la evidencia es sobrecogedora. Continuaron distribuyendo productos no tratados, mientras iban almacenando una enorme cantidad de productos calentados. Llegaron a acumular más reservas de factor 8 de las que jamás habían tenido. Lo habitual era disponer de reservas para una semana, y en el almacén llegó a haber material tratado para 2, 3 o 4 meses, en vez de distribuirlo lo más pronto posible. Se suponía que a esas alturas ya estaban todos infectados. La investigación Krieber no tenía poder para acusar a nadie. Solo tenía la orden de aclarar los hechos. Las compensaciones se han establecido de forma que sea imposible interponer demandas civiles contra el gobierno, la Cruz Roja, el Comité Canadiense de la Sangre, los suministradores o las empresas farmacéuticas. Sin embargo, eso no les libra de ser interrogados en una investigación criminal. Una unidad especial de la Gendarmería Nacional realizó durante 3 años, en el mayor de los secretos, una investigación en la que se acumularon pruebas contra la Cruz Roja y el gobierno. Los demandantes aún siguen esperando que los acusados sean juzgados. Según todos los indicios, Canadá ha sido uno de los ejes del negocio de los hemoderivados. Parece que compañías como Criosan obtuvieron enormes beneficios haciendo de intermediarios entre los Estados Unidos y Europa. El comercio internacional de plasma habría encontrado en Canadá una plataforma ideal para movilizar los productos sin problemas aduaneros. Aunque hay regulaciones muy estrictas sobre lo que se importa, los productos que llegan en tránsito no son importaciones, por lo que no están sujetos al mismo control regulador. El plasma humano, por ejemplo, era negociado y comprado fuera de Canadá e introducido en el país para ser blanqueado antes de volver a exportarlo. Eso ocurría principalmente en Montreal. El destino principal de este tráfico era Alemania. El 90% del plasma utilizado en Alemania es importado y son varios millones de litros al año. Hamburgo era el puerto principal de entrada. Alemania lo hacía así y compraron más que nadie. Aunque por extraño que parezca, también pagaban más que nadie.
El precio en el mercado mundial para el factor 8, en aquellos días, los años 70 y comienzos de los 80, era de 25 pesetas la unidad. Los alemanes pagaban 100 pesetas por unidad. Así que todos querían hacer negocio con los alemanes. En primer lugar, compraban más y en segundo lugar, pagaban mucho más. Era el mayor mercado del mundo, más grande que el norteamericano. El doctor Brackman era una figura. Todos le queríamos porque nos compraba todo. No solo compraba, sino que decía a todo el mundo, hemofílicos incluidos, tenéis que hacerlo así. Nuestros enfermos están estupendamente. Es tremendo. A principios de los años 70, el doctor Brackman, con su tío el profesor Eglin como socio, estableció el mayor centro de Europa para el tratamiento de la hemofilia. Tenían 800 pacientes. Bonn es el mejor ejemplo de lo que ocurrió en Alemania. Fue aquí, ante los ojos de Brackman, donde el primer hemofílico europeo murió de sida. En aquel entonces al centro llegaba casi la mitad de todas las importaciones. Estaba especializado en la inyección de grandes cantidades de hemoderivados, y aún es así. Estas son dosis normales. Me refiero a 20 o 30 unidades por persona y kilo, 2 o 3 veces por semana. Es nuestro tratamiento profiláctico. Por supuesto, todo depende de cómo sea el caso. Nuestros pacientes son revisados con regularidad. 300.000 dosis al año por paciente con un costo de unos 25 millones de pesetas. Lo que no comenta el médico es que estas dosis superan 4 veces la norma y que en el año 1984 su empresa ya había contaminado a la mitad de los pacientes. Aquí están todos los productos. Esto es suficiente para tratar a 800 pacientes, que ya es bastante. La situación en Alemania era muy especial porque el centro de Bonn era sin duda el más grande del mundo. Así que la demanda de productos era muy alta. Un gran número de intermediarios empezó a rondar por el centro. Habían olfateado un gran negocio. El intermediario más importante y con más contactos era Wolfgang Marguerre, que aprendió su oficio de los americanos. Conseguía sus ganancias comprando productos americanos baratos y revendiéndolos en Bonn a un precio alto. La Seguridad Social alemana devolvía a sus pacientes el costo del tratamiento, pero a un precio más alto que el fijado en el mercado. Marguerre tenía muchas razones para celebrar su rápido éxito. La preocupación principal de los intermediarios era camuflar sus negocios. Su técnica consistía en crear sociedades con un simple apartado de correos registrado en Suiza o Liechtenstein. Con este apartado de correos ya les era posible comerciar con el centro de Bonn, por ejemplo. Así es como los juzgados de Bonn probaron que al principio de los años 80, un agente de negocios llamado Marguerre sobornó a los médicos de Bonn a través de una empresa que él tenía en Suiza. Hemos reconstruido la galaxia de empresas apartado de correos en la que siempre aparece el mismo apellido, Marguerre. Un ejemplo es Medil, que está registrada en Luxemburgo y era dirigida por un testaferro, un tal señor Petillán. Wolfgang Marguerre siempre ha negado su relación con esta empresa, aunque varios documentos enviados por sus propios abogados dan fe de que él ha sido el representante autorizado. Medil ha vendido decenas de millones de pesetas en productos dudosos con origen en los Estados Unidos, destinados al centro de tratamiento de Bonn. En aquella época, alrededor de los años 84 y 85, aparte de Marguerre, había muchos más intermediarios. Todos se aprovecharon de la venta de productos baratos a hematólogos sin escrúpulos. Es una de las razones por la que tanta gente resultó infectada. Son pocas las víctimas que se atrevieron a denunciar el escándalo, pero una familia ha desafiado al grupo de responsables del centro de Bonn. Hablo hoy porque aún siento mucho rencor por dentro, especialmente cuando recuerdo lo mucho que sufrió mi marido. Lo hago en su memoria, porque él hubiera querido que yo contara la historia y que siguiera luchando por la verdad.
Espero que otras personas se beneficien de esto. Mi marido era un luchador. Siempre estaba dispuesto a defender sus principios. Aunque solo una persona estuviera escuchando esta historia por primera vez, merecería la pena. Todo el mundo tiene que enterarse. Tiene que saber lo que ocurrió cuando un grupo de gente sin escrúpulos y obsesionado por el dinero jugó con la vida de otros que confiaban en ellos. Arnold Kramer fue infectado con productos alfa en el centro de salud de Bonn. Murió en 1989. Era uno de los 400 enfermos que resultaron contaminados de los 800 pacientes que asistían al centro. Guardo todos estos documentos. No los quiero destruir. Los guardo para mi hija, por si algún día quiere saber. La única prueba que tenemos del daño que nos han hecho es que mi marido está en el cementerio. Cientos de muertos y una respuesta delirante del director del centro de Bonn. Fue el destino. Y volviendo la vista atrás, no veo cómo se hubiera podido evitar. La compañía Behring era incapaz de cubrir la demanda del mercado alemán. Por entonces, otras industrias empezaron a efectuar el proceso que desactivaba el virus. Hicimos pruebas con sus productos y a partir de 1983 empezamos a administrárselos a nuestros pacientes. Desde ese momento, ya no nos planteamos volver a los antiguos productos. Todo esto es falso. En una carta que Blackman envió a todos sus pacientes en junio de 1984 seguía negando el riesgo del SIDA. Como a los demás enfermos, a Arnold Kramer jamás se le dieron productos seguros. El pronóstico de que el SIDA va a ser la epidemia de los 80 aún no ha sido confirmado. Los nuevos casos de SIDA no han alcanzado las proporciones alarmantes que se anunciaron el año pasado. Esto es aún más cierto en lo que se refiere a los hemofílicos. Continuaron administrando inyecciones de grandes cantidades de productos contaminados hasta el año 1987, cuando las autoridades alemanas decidieron exigir productos con garantía. Ninguna de las 3.500 víctimas alemanas se atrevió a interponer una queja contra la todopoderosa industria farmacéutica. La industria compró la paz legal. El precio del silencio fue una mísera compensación de aproximadamente 5 millones de pesetas por víctima. Wolfgang Marguerre se ha convertido en el principal accionista de una multinacional llamada Octapharma. Una de sus oficinas está aquí, en Düsseldorf. Sin duda ha olvidado aquella época de las sociedades de apartado de correos y sus días como intermediario de la sangre. En 1984, en Francia, el contacto principal para intermediarios como Marguerre era Michel Garetta, director del Centro Nacional de Transfusiones de Sangre, el CNTS. Gracias a este puesto manejaba el monopolio de importaciones y a veces hacía tratos con agentes de negocio como Marguerre y sus sociedades de apartado de correos Lecarsa y Medil. Los productos de Garetta se vendieron en parte en este centro residencial para hemofílicos Aire y Sol, en Yvelines, que en aquella época era el centro más grande de Francia, con 400 niños y adolescentes allí tratados. Yo estaba viendo la tele cuando oí hablar de la sangre contaminada. Tenía unos 11 o 12 años de edad. Estaba en el baño. Mi madre estaba conmigo y le pregunté: mamá, ¿qué pasaría si a mí me ocurriera eso? Empezó a llorar y entonces fue cuando me di cuenta de todo. Y dije, ya, eso significa que voy a morir. Nunca nos dijeron que tuviéramos cuidado, que no usáramos el producto porque existía alguna duda. Nunca nos dijeron que algo iba mal. No nos dijeron nada. En unos documentos oficiales obtenidos, algunos empleados del centro atestiguan: en aquella época había que utilizar productos tratados con calor, pero no podíamos llevarlos a la empresa Medil. Si los destruíamos hubiera producido una gran pérdida, así que solo quedaba la posibilidad de tratarlos con calor y reciclarlos. Todos los que teníamos fueron tratados a la vez. El proceso duró 1 hora y media. El autoclave se utilizaba para cocer verduras y había que acabar antes de que llegaran los cocineros. El señor X me ordenó que una vez que los productos fueran inyectados, quemara discretamente las jeringuillas y los viales vacíos detrás del edificio. Hubo un tiempo en que me sentía tan asqueado y tan disgustado que decía cosas estúpidas como: voy a coger una jeringuilla y a clavársela a todos los responsables. O decía que les iba a disparar un tiro entre los ojos.
pero no merece la pena. La violencia no soluciona nada. Por eso espero que este juicio acabe pronto y que quienes tengan que pagar, paguen y que se hable de ello de una vez por todas. Así todos podremos respirar con más tranquilidad y seguir adelante con nuestra vida. Más de 350 niños de los 400 que había fueron infectados. 350 víctimas de lo que se conoce como excepción francesa, víctimas oficialmente de la benevolencia, de la ética, pero no de la obtención de beneficios. Pero la contaminación ya estaba extendida.